Un saludo especial, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas que lleva como título Las doctrinas de la gracia. En la ocasión anterior estuvimos hablando y presentando una especie de contexto histórico a la controversia que existe alrededor de estas doctrinas. En esta ocasión vamos a iniciar de lleno con el primer punto de estos 5 puntos llamados doctrina de la gracia o calvinismo. Esta doctrina lleva como título la depravación total. Para ello vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el capítulo 3 de Romanos, versículos del 9 al 18. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oremos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de compartir tu palabra. Padre eterno, te pido que esta enseñanza te glorifique, te exalte y que ayude a mis hermanos a conocerte aún más a ti y también que pueda ser instruido, pueda ser exhortado, corregido y que el pueblo tuyo, tu pueblo, crezca a través de la revelación que tú nos has brindado en tu palabra. Ayúdame a mí para que las ideas sean bien explicadas y asimismo no sea, Señor, mi doctrina, sino la clara exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hace ya muchos años atrás, cuando estaba iniciando mis primeros años como un creyente, inicié también mis primeras lecciones y clases de doctrina bíblica. Realmente estaba entusiasmado porque la doctrina bíblica era como la universidad de la iglesia, era como lo más alto, ¿verdad? Y realmente se hicieron muchas preguntas interesantes a lo largo de esta lección y tuve mucho aprendizaje significativo en estas primeras lecciones de doctrina bíblica. Pero hubo una ocasión en particular que recuerdo muy vívidamente y fue cuando uno de los estudiantes le preguntó al profesor qué pasaba con aquellos niños que morían a muy temprana edad o que eran bebés y morían. ¿A dónde iban ellos? ¿Iban al cielo o al infierno? Nuestro profesor, muy seguro de su respuesta, contestó que él creía que los niños que morían a temprana edad irían al cielo, y lo hacían porque eran inocentes. Ellos no tenían culpa de pecado. Además de esto, empezó a desarrollar su idea a través de su propia experiencia con sus hijos, enseñando que él no le dice a sus hijos lo que está mal, porque, como dice la Biblia, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Por lo tanto, el profesor entendía que preservaba la inocencia de sus hijos al no enseñarles a ellos lo que estaba mal. Obviamente esta respuesta supuso también algunas otras preguntas, como por ejemplo la que le hizo un padre al profesor diciéndole entonces si no hay que decir lo que está mal, ¿cómo entonces corregimos a nuestros hijos o les enseñamos cómo deben conducirse? Y el profesor contestó de que lo que él
hace para enseñar a sus hijos es no mencionar la palabra no. No hagas esto, no hagas aquello. Al contrario, solo les decía lo que debían hacer, como haz esto o haz aquello, pero no decía la palabra no. Él citaba la Biblia, específicamente en el libro de los Romanos, cuando Pablo dice, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Obviamente la mención de estos versículos de parte del profesor eran versículos al azar, versículos totalmente alienados de su contexto y quitándoles el verdadero significado del autor principal. Ahora, esta fue mi experiencia. Y todos de una u otra forma hemos escuchado definiciones acerca de la condición del hombre delante de Dios. A lo largo de nuestra cristiandad se nos ha enseñado o presentado diferentes ejemplos de cómo Dios o cómo el hombre está delante de Dios. Algunos de ellos se presentan como un hombre enfermo en la cama de un hospital que está moribundo y balbuceando a su doctor, sálveme. Otros usan el ejemplo de Pedro que se ahogaba en el mar y pedía que se le rescatase para no morir o no ahogarse. Y quizá recientemente, o si usted me ha escuchado, o ha escuchado algún otro tipo de predicador, ha escuchado la mención de que el hombre está muerto en sus pecados y delitos. La realidad es que nunca olvidaré esta clase. Y es bueno que nunca lo haya hecho, porque ese momento en particular, aunque no sabía por qué, me había generado gran inseguridad, me generó gran confusión. Me sentía extraño con respecto a esas definiciones o esas respuestas. Sentía que algo no me cuadraba. Pero no sentía que fuese un error del que había enseñado, sino que era un error mío por mi ignorancia. Al fin de cuentas no sabía nada, ni siquiera sabía dónde estaba el libro de Éxodo. Pero siempre estas enseñanzas estuvieron en mi memoria, debido a cómo me hicieron sentir. Y ellas me llevaron a investigar y a indagar aún más profundo y conocer realmente cuál era la condición del hombre delante de Dios. ¿Es cierto que el hombre es un hombre enfermo, es como un hombre enfermo, o un hombre que se ahoga? ¿O es mejor o más bíblico decir que el hombre estaba muerto delante de Dios en sus pecados y delitos? Es cierto que los hombres cuando nacen, a pesar del pecado de Adán y Eva, nacen en la condición y estado de inocencia delante de Dios. O todo hombre que nace maldito y culpable de pecado. ¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas? Para eso es esta lección que lleva como título La depravación total. Esta doctrina es la exposición de la teología reformada sobre lo que se ha conocido en el evangelicalismo como el pecado original. Y es necesario que entendiendo esto podamos definir estos conceptos que pueden ser confusos para algunos y empecemos con aquello que nosotros entendemos como el pecado original. Tal como enseñamos en las semanas pasadas y en las lecciones anteriores, repasando la historia de esta controversia, fue un teólogo llamado Pelagio quien enseñaría que no existía tal cosa como el pecado original. Su argumento era que sólo Adán había recibido las consecuencias de su pecado y que toda su descendencia era libre de estas consecuencias, que toda la humanidad era, en palabras más, palabras menos, básicamente buena, y que el hombre tenía el poder y capacidad de escoger entre pecar o no pecar.
Estas doctrinas de Pelagio serían declaradas herejía por la Iglesia, porque ante un análisis profundo de las Escrituras era imposible llegar a la misma conclusión que hacía este teólogo. La Iglesia afirmó la doctrina bíblica del pecado original. Ahora nos preguntamos, ¿qué es el pecado original? Cuando hablamos de pecado original, no nos referimos a la desobediencia de Adán y Eva en el Edén, sino a las repercusiones universales que produjo dicho pecado. Ahora, ¿cuál es esta repercusión por la caída de Adán y Eva en el Edén? La respuesta a esta pregunta es la corrupción de la raza humana. En otras palabras, queremos decir que el hombre en las Escrituras es presentado como un ser maldito desde su nacimiento, esclavo del pecado que se engaña a sí mismo, muerto en su naturaleza pecaminosa, su voluntad, intelecto y actitudes están impregnadas de pecado. Ese es nuestro estado y nuestra naturaleza por causa del pecado de Adán y Eva. Pero tal como mencionamos en la lección anterior, la evidencia más notoria del pecado original es nuestra mortalidad, la cual el mismo Pelagio negaba porque él consideraba que el hombre ya en el Edén, antes de desobedecer a Dios, ya era un ser mortal que envejecería y moriría degradándose paulatinamente. La realidad es que hoy nos enfermamos y nos degradamos constantemente nuestros cuerpos terrenales hasta fallecer. Pero aún si esto es negado, el mundo mismo ha reconocido el deterioro de la moralidad del ser humano. Ellos utilizan frases evidentemente ligeras y livianas como todos los hombres se equivocan, es humano errar, reconociendo con estas frases de que el hombre está moralmente depravado. Pero la enseñanza bíblica va más profundo que el razonamiento humano. La enseñanza bíblica no trata de esconder la realidad del hombre o usa palabras rimbombantes para tratar de ocultar o aligerar la severidad de la consecuencia del pecado en el Edén. Es por esto que en cuestiones teológicas nosotros tenemos dos términos que nos ayudarán a profundizar en la condición del hombre después de la caída de Adán y Eva. Dos términos que nos ayudan a entender el pecado original. El primero de ellos es la culpabilidad original y el segundo es la polución universal. Definamos qué es la culpa universal. Este término no se refiere al sentimiento o remordimiento que sobreviene sobre las personas cuando hacen algo malo, o como usted y como yo cuando llegamos a pecar y llegamos a sentir culpabilidad. Este concepto se refiere a la culpa subjetiva, ¿verdad? Ese remordimiento que tenemos, tanto paganos cuando hacen o se equivocan o pecan de alguna otra forma y tienen un concepto de que esto es malo, y así como el creyente que sabe que transgrede la ley o desobedece al Señor, siente culpa subjetiva. Pero este término no está sujeto o no depende de las percepciones de las personas, sino que se basa en una falta, un delito que se nos ha imputado, el cual es un término legal, el cual significa que se le ha pasado un cargo a un sujeto. Y en este caso es un cargo de
culpa. De modo que entendemos el pecado original también como culpa original, porque cuando Adán, cuyo nombre significa humanidad, cayó, lo hizo como representante de toda la humanidad, pasando la culpa de su pecado a todos nosotros. Por lo tanto, nacemos como rebeldes y violadores de la ley de Dios. El hombre es culpable delante de Dios. El arminianismo creía, por ejemplo, que existía pecado original, pero que no existía o no debía existir culpabilidad para aquellos que nacían. Todo hombre que nacía, todas las generaciones que nacían posterior a Adán y Eva, no llevaban en sí la imputación de la culpabilidad de Adán y Eva. Pero las escrituras nos enseñan algo muy distinto. Veamos la palabra de Dios en el capítulo 5 de el libro de los Romanos, versículos 18 y 19. Dice así la palabra de Dios. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serían constituidos justos. Analizando este versículo con detalle, nos encontramos con dos términos importantes en el primer versículo 18. El primer término es condenación y el segundo, justificación. Claramente podemos ver en estos versículos y tal como dice el contexto, que se refiere a dos hombres en particular y las consecuencias de sus vidas. Primero está la desobediencia y el pecado de Adán, que llevó a toda la humanidad a la maldición del pecado. Pero por causa de Cristo y por medio de Cristo, la justicia, la vida y la salvación son nuevamente restauradas en Él. Así que encontramos aquí en este verso la palabra condenación, que es causada por la transgresión de Adán. La palabra condenación en el griego es la palabra katakrima, que significa una sentencia pronunciada, la condena, que sugiere un castigo posterior. Y la palabra griega que se utiliza para el término justificación es dikaiomatos. Este asimismo significa que se le ha sido imputado al hombre justicia. Y esta justicia es la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Es una declaración de parte de Dios Padre: este hombre es justo por la obra de mi Hijo Jesucristo. Por esto también el término presupone un regalo, una, eh, un resultado positivo. Por esto en el idioma español, el cual hemos leído el versículo, dice que todos los hombres han recibido ahora la justificación de la vida por causa de la obediencia de Cristo, por causa de su sacrificio. Y aquellos que creen serán llamados justos. Ahora el versículo 19 también explora aún más profundo esto. Y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La palabra constituidos es la palabra griega katistemi, que como bien les mencioné, significa y ha sido traducido como constituir.
Pero algo muy interesante también es el otro término que se utiliza como poner, establecer. Estos dos términos son importantes ya que dan la impresión o podemos hacernos una imagen mental de aquel hombre que es escoltado por los guardias en un juicio y que en el momento en que se le dice el veredicto a un hombre que está encadenado de manos y de pies y que ha sido escoltado por los policías hasta el estrado como una persona culpable a sí mismo de ser constituidos, nos da a entender que este hombre que ha sido colocado en el estrado de los acusados ahora es colocado por aquellos mismos guardias, aquellos mismos hombres que lo mantenían allí atado de pies y manos. Ahora quitan sus ataduras, quitan sus grilletes y en vez de colocarlo en el lugar del culpable, lo escoltan al lugar de inocencia, de justicia, y es declarado un hombre justo, dicaios, tal como dice el texto. Vemos entonces a través de esto, con claridad, la representación legal de Adán, quien condena a toda su descendencia en la culpa del pecado. Y es solo por esto, y es suficiente solo con esto, para que nosotros seamos merecedores del juicio eterno. Ahora, este no es el único término que engloba el pecado original, sino también está el que se conoce como polución original. Lo más probable es que usted conozca la palabra polución por su constante referencia a la contaminación del aire por causa de las industrias, fábricas, automóviles, incluso las granjas producen contaminación y por algunos ambientalistas radicales la misma existencia del hombre es cuestionada. También los mismos nacimientos son cuestionados. La natalidad es cuestionada ya que produce CO2 en la atmósfera contaminando el medio ambiente. Y tienen ideas bastante radicales y extremas para resolver estos problemas. Pero dejando esto de lado, la palabra polución viene del latín polutio, pollutionis, que significa manchar, ensuciar, profanar. Ahora es interesante porque en nuestro idioma español tenemos el concepto bastante claro de que la polución significa contaminación del medio ambiente, pero no lo vemos en el sentido espiritual o más bien en el sentido moral del hombre. Y esto es exactamente lo que hace el término en latín. El término en latín significaba contaminación, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido moral. Por esto, el pecado original no solo lo entendemos como la imputación de la culpabilidad del pecado de Adán, y que llevó desafortunadamente por causa de este cargo en nuestra contra la privación de la salvación, sino que también entendemos esto como una herencia que contamina al hombre hasta lo más profundo de su ser, de tal manera que tiene una inclinación inherente siempre hacia el pecado. Y esta doctrina de la polución universal puede ser entendido también de dos formas o dos términos, el cual uno de ellos hemos mencionado y que él lleva como título esta predicación, que es la depravación total. Y al mismo tiempo el segundo término que nos ayudará a entender más a profundidad la polución universal es el término de la inhabilidad humana. Entonces, dicho esto,
¿Qué es la depravación total? Permíteme aclarar este término antes de definirlo y estudiarlo en las Escrituras. Esta palabra o este término fue propuesto por el Sínodo de Dort, tal como vimos en la lección anterior, después de la controversia calvinista arminiana. Comúnmente es mal representado para algunos, con razón, y otros no ven dicha confusión realmente, ya que esta frase de aprobación total parece querer comunicar que todos los hombres pueden llegar a ser todo lo malo que pueden ser. Algo así como convertirnos todos en dictadores despiadados como Hitler o uno muy bien conocido como Noriega. Pero este término no debe ser confundido con depravación completa o absoluta. Por consiguiente, tampoco con este término queremos decir que el hombre no pueda realizar acciones relativamente buenas o que los mismos hombres pecaminosos que no son creyentes evidentemente tengan gustos por aquello que es verdadero o aquello que es bello a los ojos de Dios. Un ejemplo de esto es que muchos no creyentes tienen claro que el matrimonio es entre hombre y mujer y desprecian cualquier otra forma de matrimonio o concepción de la unión matrimonial. De modo que la depravación total, ¿qué significa realmente? Significa que la corrupción tiene como alcance a cada aspecto de la vida humana. Toda nuestra naturaleza y nuestro ser están en estado de corrupción. Algunos teólogos por esto llaman a esta doctrina corrupción radical, porque el pecado llega hasta el núcleo o la raíz de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué aspectos de nuestro ser han sido afectados o permeados por el pecado? En lo que vamos a estudiar de las Escrituras, lo que vamos a ver en las Escrituras, podemos entender tres aspectos, tres características del ser humano que se ven claramente afectados. Primeramente, nuestra mente. Segundo, nuestras voluntades. Y también nuestros cuerpos. Cada una de estas cosas se ve claramente expuestas en las Escrituras. Y voy a citar algunos textos. La Biblia dice en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los deseos, los pensamientos, las maquinaciones de los hombres siempre iban con el objetivo de cumplir aquello que era contrario a la voluntad de Dios, aquello que se oponía a Dios. Esto es lo que claramente quiere decir el texto. Los deseos del hombre, los planes y motivos e intenciones del hombre, aún antes de efectuarlos, eran pecaminosos. El mismo libro de Génesis capítulo 8 versículo 21 dice lo siguiente: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esta pequeña porción, cuando dice desde su juventud, no se refiere a la adolescencia, se refiere a la niñez, se refiere que es un deseo pecaminoso, una hay intención pecaminosa en el hombre aún desde muy pequeño. Dice el texto, termino de citar el texto: ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. El Salmo 51, versículo 5, el cual fue muy importante en el debate de Agustiniano y Pelagiano para certificar
que existía lo que se conoce como pecado original y que este pecado original afecta a los niños desde el momento de su nacimiento, tal como dice Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Claramente, el salmista, y en este caso el rey David, en su reconocimiento del pecado de adulterio con Betsabé, entendía que sus actos, sus despiadados actos, eran el resultado de su propia naturaleza pecaminosa, que no empezó hace unos días atrás o hace un año atrás. Esta naturaleza lo acompañaba desde el día de su nacimiento. Jeremías 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En otra versión dice que el corazón es perverso, malvado, y no hay remedio para él. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, el hurto, los falsos testimonios, las blasfemias. En un mundo actual, en la sociedad que busca justificar siempre sus errores, sus pecados, y trata de disminuir su valor y su severidad, ellos tratan de decir que sus pecados son efectuados por influencia externa. Él me lo hizo hacer. Eh, el cristianismo dice que son demonios que nos hacen pecar. Un sector del cristianismo he de aclarar. Y también el mundo trata de decir que son enfermedades psicológicas que nos llevan a pecar contra Dios. Pero la Biblia dice claramente que es el corazón malvado, el cual está lleno de deseos contrarios a la voluntad de Dios. Es allí donde emergen las voluciones o la intención de actuar en contra de Dios. También vemos en Efesios 2, versículo 1 al 3, cómo describe al hombre antes de la obra de regeneración de Dios en él. El apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros. Lo hizo cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él empieza a desglosar entonces esta condición del hombre, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué hacíamos? Seguíamos la corriente de este mundo, el sistema mundano, que tiene todo tipo de ideologías feministas, tiene ideologías de género, tiene ideologías anticristianas, antirreligiosas, tiene ideologías de todo tipo, las cuales se oponen al decreto de Dios que ha sido establecido claro en la ley, en la palabra de Dios. El hombre busca su independencia del Señor de forma desesperada. Este es el sistema del mundo. Y dice el texto y continúo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Si hay un maestro, si hay un rabí que ha hecho que este sistema permanezca engañado y permanezca enseñando doctrinas falsas, es el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, sigue el texto, que quiere decir que aquellos que no son nacidos de Dios aún siguen siendo influenciados de formas severas por Satanás, entre los cuales dice Pablo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir que merecíamos, éramos herederos, tendríamos como resultado la ira de Dios. Hacíamos lo que nuestra carne dictaba, nuestros cuerpos caídos, corruptos. Hacíamos también lo que el mundo
seguía la corriente del mundo. Y esta corriente del mundo que enseñaba doctrinas de demonios, las doctrinas y mentiras de Satanás, eran nuestro dogma de vida, nuestros mantras de vida. Hacíamos lo que Satanás quería, lo que el mundo quería. En última instancia, y en otras palabras, lo que los deseos pecaminosos de nuestra carne querían. También dice la palabra de Dios, Efesios 4, 17 y 19, esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como andaban aquellos gentiles, dice el texto, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es claro en el testimonio bíblico, es sumamente explícito cómo el pecado del hombre, cómo la consecuencia del pecado de Adán y Eva, el pecado original, ha llegado hasta las profundidades del ser humano y lo ha afectado totalmente, de la misma manera que un cáncer hace metástasis en todo el cuerpo y que empieza una pequeña masa de grasa o de carne en una pequeña parte del cuerpo, pero que paulatinamente se extiende a todo el cuerpo. Asimismo, es el pecado original que hizo metástasis en todo el ser humano. Hermano mío, tengo muchos versos más que mencionar. Constantes son las referencias en las escrituras del alcance y la profundidad con la que el pecado ha permeado al ser humano. Tal como dice la Biblia, para los impuros nada es puro, porque su mente y su conciencia están corrompidas. También la Biblia dice, y a los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Ahora, ¿por qué? Porque también dice la Biblia, porque el hombre natural, el hombre que no ha nacido de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué no perciben estas cosas? La Biblia nos dice, porque el mundo no le puede recibir, ni lo ve, ni lo conoce. La verdad es clara en las Escrituras. Pero ¿sabe qué pasa cuando vemos estos versos? Cuando estudiamos la Biblia y nos encontramos y nos topamos con estos versículos, ¿qué hacemos cuando los vemos? Caemos a tierra, postrados, reconociendo que somos pecadores, como lo hizo Isaías o Pedro. O vemos estos versículos y pensamos, sí, definitivamente este verso encaja con mi vecino. Este versículo claramente está hablando del hermanito de la iglesia. Ah, sí, seguro, sin duda alguna, este verso encaja perfectamente con el presidente de este país o con el dictador del otro XY país. Lo que hacemos constantemente con la palabra de Dios es justificarnos y desplazar la advertencia de la Biblia y la revelación tan severa de la Biblia contra la consecuencia del pecado y se la colocamos a otro. Hacemos como Adán y Eva, nos escondemos de Dios para que nuestros pecados no sean reprendidos y culpamos a otros de estos pecados, pero no vemos la culpa y el pecado en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano, a que podamos ver la severidad del pecado en nuestros corazones. Que Dios nos ayude. Asimismo, encontramos otro término, el término la inhabilidad humana. Otra manera de entender la depravación total. Y esta, obviamente, toca el concepto más polémico a nivel histórico y actual acerca de estas doctrinas,
la cual es el libre albedrío del hombre, que entre otras cosas enseña que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios, de obedecer a Dios y agradarle con el solo hecho de querer hacerlo, o por lo menos esta es la definición humanista, la definición también arminiana. Entre otras cosas, quiere decir que la voluntad del hombre no ha sido impregnada ni manchada por el pecado, sino que mantiene su poder y capacidad para creer a Dios inherentemente. Cuando nosotros nos oponemos a la doctrina del libre albedrío, no lo hacemos porque no creamos que el hombre tiene cierto grado de libertad. Al contrario, creemos que el hombre puede tomar decisiones y que puede ejecutar acciones libremente. Creemos que el hombre no regenerado incluso puede orar, puede diezmar, puede dar grandes ofrendas de caridad. Creemos también que usted puede tomar decisiones entre qué estudiar y qué no, qué comer, qué no, qué comprar y qué no comprar, qué ver y qué no ver. Usted puede tomar decisiones libremente. Pero la idea de que el hombre tiene un poder inherente para arrepentirse y aceptar a Cristo o para colaborar en la obra de redención es algo antibíblico. La Biblia no enseña esto. Otro concepto que se enseñó y enseñó Pelagio fue la neutralidad moral, que el hombre puede pecar tanto como no puede pecar, tan solo tiene que proponérselo. Y esto era lo que creía Pelagio. Al no creer en la pecado original, creía que todo hombre hoy podía simplemente forzarse y decidir si pecar o no. Y cualquier cosa contraria a esta enseñanza para él era eh, promover el libertinaje y la libertad de pecar cuanto se quisiese. Pero claramente esto era ignorar las consecuencias del pecado claramente expuestas en la Biblia. Estos conceptos, tal como hemos mencionado, tanto de la neutralidad moral como ese poder inherente en el hombre para creer y buscar lo divino, es antibíblico. Ahora, ¿qué dice la Biblia realmente? La Biblia dice en Juan 3:5 lo siguiente: y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, tome muy en cuenta esta palabra, subráyela en su Biblia, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí, ninguno, si el Padre que me envió no le trajere. Nótese claramente, aquí el texto te dice, tú no puedes, el único que puede es mi Padre que está en los cielos. Capítulo 8 de Romanos, versos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley. Y la pregunta aquí es, ¿por qué no se sujetan, David? Pablo nos continúa diciendo, ¿por qué? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, no pueden agradar a Dios. Un versículo muy citado, muy conocido, es el de Romanos 3:23, que dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta pequeña frase final, destituidos, a nivel personal no es la mejor traducción de este verso, tanto en el idioma griego, las versiones en idiomas inglés y el ejemplo de la versión La Biblia de las Américas, creo que sí capturan el verdadero sentido de lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y quiero aclarar, ciertamente creo
que toda la humanidad ha sido quitada de su privilegio o herencia de estar en la presencia de Dios, y esto ha sido por el mismo Dios y su gloria. Pero el apóstol Pablo en el idioma griego utiliza el término kai usteriontai, que significa y están destituidos, que se traduce en la Reina Valera como y están destituidos. Pero me parece curioso que revisando las versiones en inglés, siempre se va a utilizar el término o la frase fall short. Fall short se traduce de forma simple o simplista, quedarse corto. Pero se traduce en las versiones en español como no alcanzar algo, no alcanzar un objetivo. Hay que tomar en cuenta que el término en griego está en voz media. Esto quiere decir que el sujeto no solo efectúa una acción, sino que también recibe esta acción, el sujeto mismo. Todos nosotros, tal como dice el versículo, han pecado. La palabra griega para pecar es errar el blanco, o significa errar el blanco. De modo que entendemos esto. No solamente, o lo que quiere decir Pablo, no es solamente que lo que hemos hecho es fallar al objetivo principal. No es solo ese el problema, sino que también ahora, por causa de errar al blanco, de pecar, hemos perdido la capacidad, hemos perdido el poder, hemos perdido muchas cosas que nos incapacitan para siquiera llegar al objetivo. Quiero que se imagine, hermano, a un atleta olímpico, un hombre que se dedica a lanzar flechas al blanco, compitiendo durante años, durante semanas, entrenando, y llega a las Olimpiadas, el evento más importante deportivo. Se ha preparado durante mucho tiempo y esta es su gran oportunidad. En sus prácticas siempre daba en el blanco, nunca se equivocaba, siempre lograba su objetivo y estaba sumamente confiado de que lo lograría. Pero estando ya en su primer turno frente al objetivo y viendo a las gradas las multitudes, cómo lo observan, cómo están pendientes de él, y sabiendo que millones le ven y lo observan en televisión, se pone un poco nervioso. Su pulso empieza a moverse, a estar inestable. Y cuando lanza la flecha, se equivoca y erra el blanco apenas por un poco, pero erra el blanco. Pero lo que la gente no sabía y entendía era todo lo que iba detrás de él, todo el esfuerzo, todo el trabajo y toda la confianza que tenía. En ese error se vino abajo, perdió toda confianza, se puso sumamente nervioso, se daba constantes críticas en su mente, se cuestionaba a sí mismo mientras esperaba su segundo turno. Empezaba a sudar demasiado sus manos, estaba muy tembloroso y su mente había perdido total concentración. Este hombre no solo había fallado al blanco, este hombre había perdido mucho más. Y cuando se dispone a lanzar su segunda flecha en su segundo turno, al momento de estirar el arco, siente que no puede sostener esa flecha, le tiembla el brazo, ha perdido fuerza. Y cuando suelta el proyectil hacia su objetivo, la flecha gira de forma drástica hacia el suelo y se entierra. Y todas las gradas se echan a reír de él. Porque así mismo, como este atleta, no solo erró al blanco, sino que perdió la capacidad siquiera de poder hacer que
el proyectil llegara al objetivo. Asimismo el hombre, el día que pecó, el día que desobedeció al Dios eterno y todopoderoso, creador, ese mismo día perdió el poder de descansar en Dios, el poder de agradar a Dios, el poder de someterse a la ley de Dios, el poder de vivir rectamente en conformidad a la voluntad de Dios. Por esto, ningún hombre se podía justificar delante de Dios por las obras de la ley, porque claramente era imposible para él hacerlo. Este es el contexto de Romanos 3. Pablo le está diciendo a los hombres, no pueden, por sí mismo, no pueden agradar a Dios por medio de la ley. Alguno podría decirme, o podría protestar y decir, yo conozco personas muy buenas. Conozco personas que es cierto, no son creyentes, realmente no creen en nada, pero creo que ellos buscan respuestas. Ellos se comportan bien, viven bien, no tienen problemas con nadie. ¿Acaso tú me dices, David, con esto, de que Dios llama a estas personas buenas, las llama malas? ¿Acaso Dios está ignorando estas cosas buenas? O peor aún, ¿está llamando esas cosas buenas malas? ¿No? ¿Acaso esto no es contrario a la Biblia? Donde los hombres, Dios mismo cuestiona que llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Acaso Dios es como los hombres? La respuesta a esta pregunta o cuestionamiento es no. De ninguna manera Dios es igual a los hombres, y tampoco su juicio se ha entenebrecido o se ha nublado, a diferencia de los hombres, a diferencia de cualquiera que hace esta apelación. Nosotros no tenemos la visión que tiene Dios. Nosotros no tenemos lo que ve, no vemos lo que ve Dios. Lo que ocurre es que Dios mira los corazones de los hombres y Él puede ver que estas acciones buenas exteriores del ser humano realmente vienen precedidas de intereses personales, vienen precedidas de intenciones malas, vienen precedidas de deseos pecaminosos. ¿Y qué peor pecado, mi querido amigo, que el que buscar su propia gloria? ¿Qué peor pecado es que el de no buscar la gloria de Dios, sino atraer a sí mismo todos los aplausos? La realidad, mi querido amigo, mi querido hermano, que me escuchas, es que el hombre hace conforme a su naturaleza. El hombre es pecador por naturaleza y por esto peca. Ese es el modus operandi del ser humano no nacido de nuevo. La misma Biblia nos dice en Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. También dice Mateo 12:33 y 34, haciendo eco de las palabras de Jeremías. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Claramente la Biblia expone y nos deja claro de que Dios conoce el corazón del hombre
y conoce su verdadera naturaleza, aunque nosotros no podamos verla a simple vista. Y es en base a eso que el Señor juzga al hombre. Concluimos pues, volviendo a nuestro texto principal, notaremos exactamente esto que hemos hablado hasta el momento. El apóstol Pablo cita una serie de salmos que expresan la naturaleza del hombre como consecuencia de la caída de Adán en el Edén. El texto dice, y volvemos a repasarlo, sígalo conmigo. Dice, no hay justo ni aun uno. Ninguno es justo, ninguno es recto. No hay un hombre inocente, ni siquiera uno. Todos nacemos con un cargo de culpabilidad, pero no solo esto. El texto también nos dice, no hay quien entienda. Ahora, ¿por qué no hay quien entienda? Tal como lo hemos estudiado, porque su mente está entenebrecida. No pueden buscar a Dios, porque son esclavos del pecado. Nuestras voluntades les sirven al pecado. Todos nos desviamos, porque hemos errado el objetivo, el blanco. No buscamos la gloria de Dios, sino la nuestra. Por consiguiente, no hay quien haga lo bueno, porque todas nuestras obras llevan una intencionalidad malvada. Pero ese no es el final. Este no es el final de la enseñanza de la depravación total. Esta doctrina, más que ser una enseñanza dolorosa y difícil de digerir, es una que irradia y riega gracia a todo el que la escucha. ¿Por qué digo esto? Porque esta doctrina quita nuestras miradas, esperanzas de nosotros mismos, y en medio de tantas tinieblas, la luz de la gloria de la majestad de Jesucristo brilla con más fulgor que nunca. Esta doctrina busca que nos preguntemos, tal como lo hizo Pedro, ¿quién pues, Señor nuestro, podrá ser salvo? Y tal como el Señor Jesús respondió, asimismo contestamos hoy, y debemos llegar a esta conclusión en vista de las consecuencias del pecado de Adán y Eva en nosotros. El Señor dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amigo mío, hermano mío, no es nuestro poder, es el poder de Dios. Si seguimos pensando que podemos ser salvos por nuestro libre albedrío, estamos muy equivocados, ya que si no hemos nacido de nuevo del poder de Dios, no podemos hacer otra cosa más que pecar. Pero si hemos nacido de Dios, por la obra poderosa y soberana de Él, entonces podremos agradarle. Ese es el libre albedrío. El libre albedrío para el impío pecador es pecar de continuo. Pero el libre albedrío para el nacido de nuevo es agradar a Dios. Usted y yo no tenemos poder, no tenemos conocimiento verdadero, no tenemos la rectitud para entrar al reino de Dios. Fuera de Él no tenemos nada de esto. En cambio, el Señor Jesús, nuestro amado Salvador, es todo aquello que necesitamos, hoy más que nunca. Presentémonos delante de Dios como pobres en espíritu, hombres que van con las manos extendidas con una enorme necesidad. Y usted se preguntará, ¿por qué? La respuesta la encontramos en las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, que dice así, a fin de que nadie se jacte en su presencia,
mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mi querido hermano, no podemos llegar al cielo y darnos golpes de pecho y decir, he llegado aquí por mi propio esfuerzo. No, no podemos decir he llegado porque tenía sabiduría en mí, o tenía poder en mí, o yo sí escogí al Señor. No, no, no. No podemos jactarnos de tal manera. Es por esto que esta doctrina es bíblica, porque es la única que nos deja totalmente desarmados. No tenemos poder en nosotros mismos para llegar al Dios, pero algo deja claro el texto. Nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría que no tenemos, es la justicia que no poseemos, es la santidad de la cual carecemos y la cual nos asegura una redención total y completa. De modo que Él es nuestra gloria. En Él nos gloriamos y no en nosotros. Esta doctrina, mi querido hermano, es la cura del orgullo, es la cura a la prepotencia, a la autonomía. Es una doctrina que nos llama y nos guía para depender totalmente de nuestro amado Salvador. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Un saludo especial, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas que lleva como título Las doctrinas de la gracia. En la ocasión anterior estuvimos hablando y presentando una especie de contexto histórico a la controversia que existe alrededor de estas doctrinas. En esta ocasión vamos a iniciar de lleno con el primer punto de estos 5 puntos llamados doctrina de la gracia o calvinismo. Esta doctrina lleva como título la depravación total. Para ello vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el capítulo 3 de Romanos, versículos del 9 al 18. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de compartir tu palabra. Padre eterno, te pido que esta enseñanza te glorifique, te exalte y que ayude a mis hermanos a conocerte aún más a ti, y también que pueda ser instruido, pueda ser exhortado, corregido, y que el pueblo tuyo, tu pueblo, crezca a través de la revelación que tú nos has brindado en tu palabra. Ayúdame a mí para que las ideas sean bien explicadas y asimismo no sea, Señor, mi doctrina, sino la clara exposición de tu palabra
En el nombre de Jesús. Amén.